gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que me da hoy de comunicar el mensaje de salvación a través de este medio de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, en el programa Cristo te llama. Te pido, Padre Altísimo, que me llenes de tu presencia, me dirijas con tu poder, para que este mensaje de tu palabra penetre en el corazón de quien lo escuche, lo instruya y le haga sentir la necesidad de aceptar el regalo de la salvación de su alma. Toca su corazón y dispóngalo a recibir a su Hijo Jesús como Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy a predicar es el alimento que nutre. Y el alimento que nutre se refiere a la palabra de Dios. Y está en la Biblia. Y está en Isaías, capítulo 55, versículo 1. Y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Es gratuito este alimento. Y el llamado de Dios nos ofrece alimento que nutre, alimento gratuito, que nutre el alma. Es el alimento espiritual y es la invitación a la salvación del Señor. En el versículo leído hay un llamado de Dios y dice: venid. Y esta palabra se repite 3 veces. Dios está esperando por ti, por mí y por el mundo para que vayamos a Él y encontremos la salvación del alma. Quiere que escuchemos su palabra, la palabra de Dios. Quiere que escuchemos el evangelio de salvación. Y escuchen un momento, el evangelio de salvación se predica gratuitamente en cada una de las iglesias. No hay que pagar para escuchar este evangelio de salvación y tampoco no hay que cobrar para predicarlo. Cuidado, no tienes que pagar en una iglesia para oír el evangelio de salvación. La palabra de Dios está allí y se da. Es un llamado gratuito. Escuchen bien. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que vayamos a recibir el regalo de la salvación. Es un regalo para toda la vida. Somos salvos por gracia. Y en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dios nos salvó por su gracia cuando creemos en Él. Hemos sido salvados por aceptar el amor de Dios. Ninguno lo hemos ganado. No es por nuestro propio esfuerzo, sino Dios nos dio ese regalo. Y le pregunto a usted que escuche el mensaje: ¿has recibido el regalo que Dios te da? La respuesta apropiada es decir: gracias, Dios mío, por este regalo. Y es aceptar la salvación. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El profeta Isaías nos dice que llamemos a Jehová mientras podamos. Mientras estemos aquí en la tierra, debemos acercarnos a Dios. La vida aquí en la tierra es pasajera. No espere hasta el final para volverse a Dios. No sabe si tendrás tiempo de arrepentirse antes de morir.
No espere más tiempo para buscarlo. Dios no se aleja de nosotros, pero a menudo nosotros nos alejamos de Él. Levantamos barreras de pecado entre Él y nosotros, y el pecado nos separa de Dios. Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. Él es amplio en perdonar, así dice su palabra, pero debe dejar el camino de perdición, el camino del pecado donde estás, donde andas, y volverse a Dios. El pecado nos separa de Dios y trae dolor y sufrimiento. Y la pregunta es, ¿está usted separado de Dios? ¿No lo has recibido en tu corazón? Dios espera por usted. Y primero, debes reconocer que eres un pecador. Segundo, confiese sus pecados a Dios. Y tercero, arrepiéntese genuinamente. Busque a Dios ahora mientras pueda, antes de que sea demasiado tarde. Cambia esa vida que llevas de la espalda al pecado. Dios te da vida eterna. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Se refería a Jesús al que confiara en Él, nunca más volverá a tener hambre, y el que en Él creyera no tendrá sed. Esa es la necesidad espiritual de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y se lo dijo Jesús a quienes le seguían para recibir los beneficios físicos y temporales de saciar el hambre de comida y de sanar sus enfermedades. Porque estas personas no se le acercaban a Jesús para sanar su vida espiritual, sino para saciarse de comida y para que le sanara de sus enfermedades que sufrían. Y por eso, para saciar el hambre espiritual y tener una vida espiritual firme, hay que tener una relación correcta con Jesucristo. Es aceptar a Jesús en su corazón, es vivir para Cristo. Jesús se describió a sí mismo como el pan de vida. Es vivir en su presencia. Jesús debe ser parte de nuestra vida diaria. Así como nosotros necesitamos alimento diario para vivir, debemos también alimentarnos espiritualmente para ser fortalecidos y crecer espiritualmente. Y nosotros como cristianos debemos también capacitarnos con la palabra de Dios. Esa palabra es el alimento espiritual de nuestras vidas. Y hay una pregunta: ¿cómo nos alimentamos espiritualmente? Nos alimentamos espiritualmente mediante el estudio de las Escrituras, leer y escudriñar la palabra de Dios que está en la Biblia, meditar en su palabra y aplicar esas enseñanzas en nuestra vida. La palabra de Dios es nuestro alimento diario, y también debemos ser constantes en la oración, que es la comunicación directa con Dios. Orando unos por otros, tendremos fortalecimiento espiritual y resistiremos a las tentaciones y podemos soportar las pruebas a que seremos sometidos. Ser constantes también en la alabanza y adoración al Señor. En todo tiempo, si estamos tristes, alabamos al Señor. Y si estamos gozosos, debemos también alabar y adorar al Señor. Los cristianos debemos congregarnos siempre. Si nos reunimos, nos animamos unos con otros, nos ayudamos, nos fortalecemos y también escuchamos el mensaje del Evangelio que se predica. Además de todo esto, nos alimentamos espiritualmente cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos a Dios. No solo nos alimentamos con lo que recibimos, sino también con lo que nosotros podemos dar. Y como cristianos debemos estar preparados para hablar de Cristo, capacitados en la palabra de Dios y hacer este trabajo que Dios nos mandó a hacer. Compartir el Evangelio de salvación con otras personas,
con los que no conocen a Dios todavía. Y Cristo vino a salvarnos. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto quiere decir que gracias a Jesucristo, quienes creen en Él son declarados libres del pecado. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna de ser perdonados. Jesús se entregó como sacrificio por nuestro pecado, murió en la cruz. Una vez que le decimos sí a Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón, nuestro deseo es seguirlo, debido a que Él es el camino que lleva a Dios y ofrece vida y paz, vida eterna, ofrece vida nueva. Y en Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay dos caminos, son la vida eterna o la condenación. Y es la pregunta a usted que escucha: ¿cuál eliges de ese camino? Muchas personas no quieren que la luz de Dios los ilumine porque no quieren que su maldad sea expuesta, no quieren cambiar su manera de vivir, siguen en este mundo de vicios y codicia, haciendo lo que se les antoje. Como cristianos debemos orar por esas personas para que puedan venir a los pies de Cristo y sean salvos. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dice que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Recibir la vida eterna es participar de la vida de Dios, la cual por naturaleza es eterna. Y la vida eterna comienza en el momento que uno experimenta el renacimiento espiritual. Jesús nos desafía a tomar la decisión más importante de nuestra vida. Debemos elegir a quién y debemos saber a quién obedeceremos. Dios quiere que lo elijamos a Él y a la vida. La ira del juicio de Dios se refiere al rechazo final de Dios de quienes lo rechazaron a Él. Es al rechazo de los incrédulos. Y escuche bien, no espere más tiempo para tomar esta decisión y seguir esperando. Seguir esperando es equivalente a decidir no seguir a Cristo. Y la indecisión es una decisión fatal. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cómo podemos llegar a Dios? Únicamente por medio de Jesús. La pregunta es: ¿cómo podemos llegar a Dios? Y lo hacemos por medio de Jesús. Él es el camino porque es Dios y es humano. Cuando nos unimos y cuando nuestra vida se une con la de Jesús, nos unimos con Dios. Confiemos en que Jesús nos llevará al Padre y que recibiremos todos los beneficios de ser hijos de Dios. Jesús es el camino a Dios el Padre. Este camino es demasiado angosto, pero podemos seguir por este camino y tomarlo y seguir adelante. No nos preocupemos por lo limitado que parece tener solamente un camino. Debemos darle gracias a Dios por proveer un camino garantizado para llegar a Él. Jesús es el camino al Padre, es la verdad, o sea, la encarnación de las promesas de Dios, y es la vida al unir su vida divina a la nuestra, ahora y por la eternidad. Jesús es el camino que lleva a la verdad y a la vida. No hay sino un solo camino para llegar a Dios. ¿Cómo mantenernos en ese camino? Pregunto. Número 1, haber nacido de nuevo. ¿Qué significa esto, nacer de nuevo? Es siendo una nueva criatura. Es arrepentirse de todos los pecados
tener un arrepentimiento genuino de todo lo que hemos hecho en la vida y decidir no volver a pecar, cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Es un cambio de adentro hacia afuera. Número 2, tenemos que mantener una relación personal con Dios. Número 3, mantenernos firmes en la palabra de Dios, estudiando las escrituras y aplicando todo lo que aprendemos en el día a día, en el diario vivir. Cambiar esa conducta que teníamos anteriormente, llena de pecados, y comportarnos ahora obedeciendo a Dios. Número 4, buscar la presencia de Dios, dándole siempre el primer lugar en nuestra vida y perseverar en la oración. Jesús le dijo a sus discípulos, enfrentarán muchas dificultades, pero no lo harán solos. Jesús no nos abandona en nuestras batallas diarias y en nuestras aflicciones. El mundo es un campo de batalla en que las fuerzas bajo el poder de Satanás se enfrentan contra los que están bajo la autoridad de Dios. Pero Jesús oró y le pidió a Dios que protegiera del poder de Satanás a sus creyentes escogidos y que los apartara y los hiciera puros y santos y que los uniera en su verdad. Así que Jesús nunca nos abandona y siempre estará con nosotros hasta el fin. En Mateo capítulo 7, versículo 14 dice, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto, por eso son muy pocos los que lo encuentran, así dice la palabra. Pero escuchen bien, son pocos los que encuentran este camino y pocos los que hallan la puerta, porque también es estrecha la puerta para entrar al cielo. Y como cristianos somos tentados, debemos estar conscientes de nuestra forma de vivir. Es obedecer a Cristo, es obedecer y hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Aun cuando estemos bautizados y nos congreguemos, debemos demostrar un buen comportamiento que muestre y evidencie los frutos de un verdadero arrepentimiento y el fruto de vivir conforme al Espíritu, apartados del mundo, alejados del pecado. Y el camino de Jesús es angosto, ancho es el camino de la perdición, está ahí a la vista y te invita a entrar, pero cuidado de no caer en ese camino ancho, que un camino lleno de vicios, un camino lleno de codicia, un camino lleno de envidia, de pecado, y lleva a la condenación, pierde la vida eterna. En Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta. Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24. Voy a leer el versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Atentos a esta palabra, quien escuche este mensaje. Encontrar la salvación requiere esfuerzo más del que muchos están dispuestos a hacer. Es un cambio de vida, es dejar de pecar, es vivir para Cristo. Y como cristianos nosotros debemos esforzarnos por entrar por esa puerta angosta para conocer a Jesús. Y hay que seguir el camino tomando la cruz cada día para seguir a Jesús. Si seguimos a Dios con sinceridad y hacemos la voluntad de Dios, lo lograremos. Jesús es nuestra entrada a la salvación de nuestra alma. Solo por medio de Jesús, el Hijo de Dios, podemos acercarnos a Dios, al Padre. Y todo aquel que entre por la puerta del reino de Dios, que es Jesús, se salvará. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y dijo en el versículo 32 de Lucas capítulo 5, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús invita a los pecadores
para que se arrepientan y busquen a Dios. Y para estar cerca de Dios debemos arrepentirnos de nuestros pecados, reconociendo primero que hemos pecado, pidiendo perdón a Dios y renunciando a seguir pecando, porque el pecado nos separa de Dios. Y en Lucas capítulo 13, versículo 3 dice, os digo, esto Jesús lo dijo, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús nos dice, arrepentíos o pereceréis. Y señaló la necesidad que tenemos todos de arrepentirnos de los pecados y apartarnos del pecado, no seguir pecando. Es cambiar nuestra manera de vivir y ser obedientes a Dios. Si no, pereceremos. Y quiere decir que perderemos la vida eterna y la salvación si seguimos en este mundo de pecado. Dios promete que los que creen en Él tendrán la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y solamente hay que creer en Jesús y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Cristo es nuestro Salvador y Cristo te llama y te invita a ser tu amigo. Y si aún no lo has recibido en tu corazón, no esperes más tiempo para hacerlo. Es tu decisión más importante de tu vida. Acércate a Jesús. Tienes que creer en Él e invitarlo a entrar en tu vida, a arrepentirse de su pecado y cambiar la manera de vivir que tenía. Y pregunto a usted que escuche este mensaje, ¿quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador? Cristo te llama a seguir el camino que es Jesús. No hay otro camino para ir a Dios. Solo Cristo salva. Con Cristo tendrás vida eterna. Abra tu corazón y recíbalo, y Él te dará la vida eterna. Hoy Cristo te llama y te dice, venid, arrepiéntese de tus pecados, cambia tu vida. Dios está esperando por ti. Recibe el regalo de Dios que te da, que es la salvación de tu alma. Recuerda que solo Cristo salva. Al que haya escuchado este mensaje, yo le invito a que se congregue en la iglesia más cercana, donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Y esto es una observación que siempre hago al final de la enseñanza de hoy, de la predicación. Que escuchen el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que está escrito en la Biblia, para que no tenga ninguna confusión, no caiga en enseñanzas distorsionadas. También le invito a comunicarse con nuestro pastor Juan Carlos Molina en la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, y la dirección es 73 Fairmont Avenida, lugar Hyde Park, Massachusetts. Y los días de servicio son martes y jueves de 7 a 9 de la noche y el domingo de 9 a 11:30 de la mañana. Dios lo bendiga.